Dios les bendiga a todos. Buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana y buen día toda Hispanoamérica. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Y hoy vamos a tener la escuela bíblica dominical. Sabemos que todos los domingos las congregaciones se reúnen primeramente para alabar y adorar a nuestro Creador, pero también nos reunimos para aprender más de su palabra. La escuela bíblica la hemos decidido ponerla temas libres, es decir, que nosotros escogemos el tema que vamos a estudiar, aunque no armonice con el expositor que por lo general usan las iglesias. Aún así, nosotros vamos a tener un tema en particular, porque lo importante de la escuela bíblica es que aprendamos a conocer la palabra del Señor. Y ese es nuestro objetivo hoy. Siempre en todos los estudios tenemos un objetivo. El objetivo del estudio bíblico, en nuestro caso en particular, es el mismo: conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es nuestro enfoque, y precisamente de eso es el tema que vamos a estudiar hoy. Si ustedes escuchan unos coquís, unos grillitos, tranquilo, que eso es parte del background, eso es parte de la música de fondo. Lo que pasa es que yo uso la natural, yo no uso la artificial, y es por esto que usted ve que hay grillitos y hay coquitos, esas cosas, porque estamos grabando este estudio bíblico durante la noche para que ya esté mañana bien tempranito en las redes sociales, en YouTube y en todas las redes sociales. Así que bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical en Biblia Estudio TV. Como siempre, tengo que notificar, nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación ni a ningún pensamiento teológico en particular. Nosotros nos basamos en el estudio exegético de las Escrituras. ¿Amén? Así que no importa si usted es pentecostal, si usted es bautista, si usted es adventista, si usted es católico, si usted es testigo de Jehová, si usted es mormón, todos son bienvenidos, porque el evangelio o la mesorá fue escrita para toda la humanidad. Por tanto, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Y antes de comenzar, tengo una pequeña inquietud. Y es lo que yo estoy notando en las redes sociales, principalmente en el pueblo de Dios. Nosotros no queremos escuchar palabra de Dios. Vamos primero a hablar del impío, de la persona que no conoce al Señor. La persona que no conoce al Señor sintoniza muchas veces este canal, y desde que ellos ven que estamos hablando de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo y de todo eso, ellos escuchan 1 minuto, 2 minutos y después lo cortan. ¿Por qué? Porque el espíritu de ellos empieza a rechazar todo lo que tenga que ver con Cristo, e inmediatamente acceden a cambiar de canal o apagarlo. Eso es lo que pasa en estos últimos tiempos, que estoy percibiendo, y muchas veces me lo han hecho a mí también. Empiezan un segundo desde que ven que yo estoy hablando, y estoy hablando de doctrina, y estoy hablando de santidad, ¡pa!, me la apagan. Y en ese caso tenemos también a los creyentes cristianos, que desde que uno empieza a hablar de la doctrina sana, de la doctrina recta, no de la doctrina adulterada que estamos enseñando en nuestras congregaciones, estamos hablando de la doctrina sana. El cristiano oye por lo menos 1 o 2 minutos, y desde que oye un mensaje que le contradice, un mensaje que lo desafía, cambian y sellan.
porque estamos acostumbrados a escuchar cosas lindas, las cosas que nos agradan a nuestros oídos, que son las que nosotros queremos escuchar. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es algo serio, no es para todo el mundo. Y se lo advierto, si usted es una persona sensible a la verdad de la Escritura, pues usted decide si continúa escuchando el estudio de hoy o si decide pues no escucharlo, o si decide continuar escuchando pues los rudimentos que se enseñan en la gran mayoría de nuestras congregaciones hoy día, porque en nuestras congregaciones lo que tenemos es, y hablo en el sentido general, ¿verdad? No todas, pero sí veo un jardín de infancia en las iglesias. Niños entretenidos con payasos, pan y circo, espectáculos, una programación totalmente fuera de lo que es el contexto bíblico. Muchas veces son programaciones para rellenar el espacio porque no hay más nada que hacer. Y eso pues no es bíblico, y eso a mí me inquieta y a mí me preocupa, porque no es lo que Pablo, ni Juan, ni Jesús, ni los discípulos enseñaron. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 2 del 1 al 7, si no me equivoco. Conociendo al verdadero Dios. Déjame ver si ese es el tema, porque a veces se me olvida. ¿Ok? No, perdóname. Es el misterio de Dios el Padre. Ese misterio hoy lo vamos a descubrir en el estudio de hoy. Así que prepárese, busque su Biblia en Colosenses capítulo 2 del 1 al 7. El estudio de hoy es corto, no es un estudio muy largo, porque solamente vamos a escudriñar 7 versículos. Y como siempre, nosotros utilizamos la hermenéutica, la exégesis y la analogía del texto, porque es de la única manera que nosotros podemos extraer el mensaje que Dios nos está transmitiendo por medio de su palabra. Es importantísimo que la iglesia entienda que nosotros no podemos continuar simplemente leyendo las escrituras y teniendo una interpretación privada, porque Pedro mismo nos dice que la escritura, las profecías no son para interpretación privada. La profecía tiene una interpretación, punto. No puede usted tener una, yo otra, el otro, y cuando venimos a ver tenemos un arroz con huevo aquí. La escritura es algo serio, la salvación es algo serio, y la iglesia está jugando con su salvación. Pero bueno, eso es lo que siempre se está repitiendo. Busque Colosenses capítulo 2 y vamos a comenzar rapidito, que ya tenemos 8 minutos de iniciado. Busque capítulo 2 porque hoy vamos a estudiar y vamos a entender qué es lo que Pablo nos está transmitiendo por medio de su palabra. Y este Colosenses 2 es la continuación de los mismos estudios que tenemos, ¿verdad? En YouTube. Ya hemos estudiado Colosenses 1 completo. Creo que hay 6 videos de Colosenses. Y pues viene haciendo básicamente como el 7º video, pero ahora va a estar dentro de la escuela dominical. En la escuela dominical vamos a estudiar tanto las cartas como los evangelios, dependiendo del tema que se escoja durante la semana, aunque no armonice con el tema de su congregación. ¿Okay? Porque lo importante es aprender a interpretar las escrituras, y ese es mi objetivo, que ustedes como estudiantes y como maestros y como líderes, porque tengan una base, ¿verdad?, que le ayude a ustedes a interpretar las escrituras. Y otra cosita, yo sé que, ¿verdad?, en las iglesias estamos acostumbrados a escuchar a gentes importantes, teólogos, doctores en la ley, eruditos, maestros, gente que han estudiado, gente que son bien reconocidas aquí en Puerto Rico, en la República Dominicana y también en su país.
Y cuando viene alguien chiquito, alguien que nadie conoce, por ejemplo yo, que a mí nadie me conoce, yo no soy reconocido en ninguna parte, pero sí soy reconocido en lo celestial, porque Dios me llamó a mí a enseñar su palabra. Y yo sé que muchas veces la gente escucha los estudios que yo traigo y simplemente por el hecho de que no me conocen, por el hecho de que yo no soy reconocido a nivel pues local o internacional, no prestan atención a lo que enseño en los estudios bíblicos. Pero si viene cualquier teólogo que tiene nombre, que tiene fama, que tiene reconocimiento, cualquier chiste que él haga, la gente, están ahí los views, están los likes, están los shares como locos, porque lo dijo el teólogo fulano de tal, o porque lo dijo el pastor fulano de tal, o porque lo dijo el maestro fulano de tal. Es este el ambiente en el que la iglesia está ahora mismo viviendo. Yo soy un simple hijo de Dios que el Señor me sacó de un zafacón y me trajo y me ha bendecido y me ha dado el entendimiento para yo poder enseñar su palabra, y eso lo digo para la gloria de Él. No lo digo yo, porque yo como Víctor Cáceres soy nada. Ahora bien, como Cristo en mí, lo puedo todo. Así que yo creo que también si Cristo está en usted, usted lo puede todo. Y me gustaría, y aprovecho ya la oportunidad antes de comenzar, que, mire, si usted es maestro, inunde las redes sociales con estudios bíblicos. La gente hoy en día está en las redes sociales y yo a veces me sorprende ver tantas porquerías que se presentan por las redes sociales. Y usted ve a los cristianos dándole like, usted ve a los cristianos compartiendo, nada que tenga que ver con Cristo. Pero cuando ven algo de Cristo, es como la señal de la cruz para el vampiro. Cuando ven algo de Cristo y son cristianos, pero lo que pasa es que como eso que ese individuo enseña no armoniza con lo que ellos tienen en su sistema, lo rechazan. Pero bueno, siempre tengo que decirle que al final y al cabo todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, ya sean buenas o sean malas. Punto. Yo me libro de la sangre de su cabeza, porque el Señor me dice a mí que fuera a predicar y enseñar. Yo enseño y predico. Si usted escucha, y si usted no escucha, pues usted es responsable. Pero mi responsabilidad y la sangre de su cabeza, yo la libero de mi responsabilidad, porque es lo que me enseña a mí en Ezequiel. Y, ¿verdad? Y en Jeremías también. Colosenses 2, vamos a comenzar ahora. Colosenses 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, es decir, por los colosenses y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando hablamos aquí de una lucha de Pablo, en el griego eso es el término agón, que se refiere a una lucha positiva, a una lucha del alma, a una lucha por ganar la carrera, a una lucha por una buena batalla de la fe. Es a esa lucha a la que Pablo se está refiriendo aquí, que tiene o que sostiene por estos hermanos de Colosa y por la Odisea. Y aquí la Odisea nos da una revelación bien interesante, porque en el único sitio donde se menciona la Odisea, aparte de Apocalipsis, es Pablo. Y por lo que podemos entender, Colosa y la Odisea pues estaban como en el mismo área, porque cuando Pablo se refiere, habla de que la carta que le envía a los colosenses la leen la odicenses y así contrario. La única cosa es que nunca logramos captar la carta que Pablo le envía a la Odisea. Pero la Odisea se encuentra en el Apocalipsis. Y la Odisea, y fíjate, esto es bien interesante, es por esto la importancia de nosotros hacer exégesis cuando vemos. Yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, tenemos que ir texto por texto, palabra por palabra. ¿Para qué? Y con un diccionario etimológico, griego o hebreo, para que vayamos buscando el significado, porque muchas veces
La traducción está mal, como lo vamos a demostrar aquí, que hay una parte donde no está, y cuando vamos al texto griego no dice eso. Por tanto, nos cambia el significado. La Odisea viene de la raíz griega loa, que quiere decir pueblo, y daiki o dique o dikea, porque la palabra en griego es la odikea, que significa juicio o justicia. Entonces, hablamos de la iglesia que va a enfrentar el juicio de la Odisea, porque vemos que en Apocalipsis se le critica a esta iglesia su tibieza. ¿Entiendes? La tibieza se le critica porque es una iglesia tibia. Yo no voy a entrar ahora mismo en la Odisea porque no es el tema, pero lo traje para que vayamos entendiendo por dónde Pablo viene. Y Pablo aquí, lo que podría estarnos transmitiendo es que este mensaje también va para la Odisea, esa iglesia que está tibia. Una iglesia tibia es aquella que está sentada a la mesa, comiendo de la comida de Babilonia y tomando del vino de Babilonia, a la misma vez quiere también participar de la cena del Señor. Está entre las dos aguas, pero dice la Biblia que esas personas van a ser vomitadas. Una palabra fuerte, pero la Biblia lo dice. Bueno, vamos al verso 2. Quiero que vayamos captando el mensaje por donde es que Pablo nos está llevando. Es bien importante que entendamos la secuencia del mensaje de Pablo, de verso por verso, para que vayamos entendiendo a dónde es que Pablo nos quiere llevar. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, quien es Cristo mismo. La traducción original de nosotros en español dice de Dios el Padre y de Cristo. Pero cuando vamos al texto griego, no dice y de Cristo, sino dice quien es Cristo mismo. ¿Vieron por qué es bien importante que nosotros vayamos a los textos originales? Porque ahí descubrimos verdades que usted puede estar siendo engañado. Porque si no es lo mismo decir que el Padre y Cristo lo separa, pero cuando dice que el misterio de Dios el Padre, quien es el mismo Cristo, ahí lo está haciendo uno. El otro texto la separa. Y fíjate que eso tiene mucha intención porque estos son traducciones católicas romanas. Así que para que vayamos, ¿verdad? Recogiendo poquito a poquito y aprendiendo a interpretar las consoladas. Cuando hablamos de consolados, consolado viene del griego parakaleo, muy parecido a la palabra paracleto, pero esta es parakaleo, que significa rogar o hacerles un llamado de cerca, es decir, un llamado close, un llamado a perseverar. Consolados sus corazones, un llamado a perseverar. Cuando hablamos de corazón, pues todos sabemos que no se refiere al órgano, sino se refiere a la conciencia, donde encontramos pues nuestras capacidades para elegir, desear, imaginar, pensar y todas esas cosas que ya conocemos, donde los asientos de las emociones y todas esas cosas. Así que vamos a, entonces dice Pablo, para que sean consolados, así que para que traten de perseverar en sus corazones, en su conciencia, unidos en amor. Y cuando hablamos de unidos en el amor, hablamos del amor de Dios manifestado en nosotros y por medio de nosotros. Hablamos de ese gran mandamiento que Jesús dijo que resumía toda la ley. En las iglesias de hoy noto una carencia de amor. Noto la carencia de amor tanto en la iglesia local como a nivel exterior, interior, exterior, porque veo que en las congregaciones como que nosotros ese amor, esa unidad, esa alegría, esa fraternidad que habían años atrás, no es la misma. Ahora estamos segregados en grupitos, cada cual pues tiene su grupito, cada cual tiene sus ídolos,
cada cual tiene sus dioses y cada cual tiene sus imágenes, sí, porque también en la iglesia existen las imágenes, los dioses y todas esas cosas. Amén. No creamos que somos esos santitos como muchos nos imaginan. Pero eso no es todo. Estoy hablando en el sentido general porque yo sé que hay muchos hermanos que son de una sola pieza. Pero entre todos hay muchos hermanitos que tienen grupitos segregados. Ya ni nos saludamos, ni nos hablamos. Llegan las visitas y usted ve que la persona se le sienta al lado y muchas veces ni le damos la mano, ni le saludamos, ni bienvenido, ni cómo está, Dios te bendiga. Ya nadie se saluda. Estamos hablando de que vamos allí a un club de leones donde nos reunimos, estamos allí chingá y hablamos unas cositas y esto, cantamos todos en el grupo, adoramos y cada cual a la hora de irse, todo el mundo sale por su puerta. Ya los pastores no hacen como antes, que se paraban en las puertas y todo el mundo iba en filita a saludarlo, Dios le bendiga pastor, nos vemos, bla, bla, bla. Ya eso es historia, ya eso no se usa. El amor de muchos se va a enfriar, dice Jesús. Y eso me está inquietando. Y no tan solo eso, sino que no tan solo no nos amamos unos a otros, sino que tampoco vemos el amor manifestado por medio de nosotros a los demás. Eso es algo que está afectando a nuestras iglesias. Y aunque usted no lo crea, inconscientemente vamos a ir apostatando poquito a poquito. Se lo digo nada más para que vayamos, ¿verdad? Recogiendo algunas cositas. Por si acaso usted es esa persona, pues para que usted tenga conocimiento de que podría estar cayendo en una apostasía poco a poco. Si usted es esa persona que llega a la iglesia y no es que, ¿verdad? Porque ya uno está en un estado que uno ve que la gente no saluda, ya la gente está a toda parte, pues uno a veces tiene que estar también en la misma segregación. Y no es que uno quiera hacerlo, sino es que no, o sea, ya como que tú no encajas en esos grupos, porque ellos tienen unos grupos selectos y a veces tú vas y los jóvenes no comparten con los adultos no comparten con los jóvenes, los jóvenes te pasan por el lado y ni te miran, ni te saludan. Yo, si los jóvenes no me saludan, muchas veces le digo, yo les digo, ni contestan, pues ni modo. Uno hace, ¿verdad?, lo posible. Así que hablamos de que ese amor debe de permanecer firme en nosotros, manifestado en nosotros y por medio de nosotros. Y esto es lo que me inquieta, que veo que en las congregaciones ese amor de Dios, ese cumplimiento de la ley no está siendo efectiva en muchos de nosotros. Digo yo, nada más para que vayamos. Ahora bien, ¿para qué necesitamos perseverar en una lucha en nuestro corazón por permanecer unidos en el amor de Dios? Porque es lo que Pablo nos está transmitiendo. Es una lucha, es una batalla que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas del mundo van siempre a procurar separarnos ese amor, romperlo. Y nosotros, por eso es que Pablo dice que tiene una lucha, así que de igual manera nosotros tenemos que tener esa lucha de poder o de tratar de mantenernos unidos, en ese amor. ¿Para qué necesitamos perseverar en esa lucha? Bueno, hasta alcanzar todas las riquezas que proviene del pleno conocimiento de Dios. El texto original dice que proviene del conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de conocimiento o del entendimiento, ¿verdad? Hablamos de sínesis, este término griego, que es propiamente un entendimiento holístico. Cuando hablamos de holístico, un entendimiento global, grande, mediante la unión de hechos, razonamientos sintetizados mediante la unión de verdades implícitas, indirectas, para una comprensión personal. Yo diría atar cabos, que implica un razonamiento inductivo santificado, es decir, realizado bajo la guía de Dios, un entendimiento sintetizado. Así que por eso es que dice que cuando nosotros permanecemos en este amor, y debemos de permanecer en este amor hasta que alcancemos todas las riquezas que provienen de este entendimiento.
Pleno entendimiento. Cuando hablamos de pleno, hablamos de un entendimiento total. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿por qué es necesario que tengamos este conocimiento holístico de toda, por ejemplo, de toda la escritura, de todo el conocimiento de Dios, de todo el conocimiento del Hijo, de todo el conocimiento de todo el mensaje de salvación, del mensaje de la esperanza, del mensaje de la restauración? Todo eso, dice Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, quien es Cristo mismo. Ya vimos que esa traducción al español de la Reina Valera, pues está incorrecto, porque el texto mismo, cuando yo voy al griego, dice así mismo, ¿quién es Cristo mismo? Obviamente traducido al inglés. Ahora bien, ¿cuál es este tan mencionado misterio? Porque Pablo dice, a fin de conocer el misterio de Dios. ¿Qué misterio? ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo que está oculto y que de la única manera que podemos conocerlo por medio de una revelación divina, de una revelación sobrenatural, porque es un misterio que no se conoce a simple vista. El misterio de Dios, quien es el mismo Cristo. Y vamos a descubrir eso. Y ahora vamos a hacer un poquito de exégesis, vamos a buscar otros textos y vamos a relacionarlos, vamos a atar los cabos. Así mismo como dice lo que es la definición de entendimiento, atar cabos. ¿Para qué? Porque cuando atamos los cabos vamos formando el rompecabezas. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer mientras estemos estudiando las escrituras. No podemos simplemente comenzar a leer como el papagayo y entender lo que nosotros queramos entender. Eso no fue a lo que Cristo nos envió. Cristo nos envió a escudriñar. Y escudriñar significa profundizar. Si usted quiere sacar petróleo, si usted por encimita escarba, no va a conseguir el petróleo. Tiene que buscar unas maquinarias y profundizar para que el petróleo pueda salir. Y es lo que significa para que la verdad pueda brotar. Porque si usted no profundiza, si usted no escudriña, nunca va a conocer al testimonio de Cristo, que es el que revela la Escritura. Vamos a Juan, perdón, Juan 17:3, para que conozcamos el misterio de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y presten mucha atención, por favor, porque nadie en la congregación usa este texto. Fíjate que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, es decir, el Mesías, a quien has enviado. Es decir, que Jesús nos está declarando en este texto que si usted no tiene conocimiento del único, fíjate, el único y verdadero Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, usted no tiene la vida eterna. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros en la iglesia? Pues nosotros tenemos 3 dioses. Entonces lo que significa eso es que nosotros estamos haciendo idolatría. Inconscientemente, por medio de una mala interpretación, nosotros estamos haciendo idolatría. Porque el mismo Jesús, y no tanto Jesús, sino que el mismo Dios en el Antiguo Testamento dijo, oye Israel, yo Jehová soy tu Dios, un solo Dios, uno solo, fuera de mí no hay Dios, dice él. Y venimos aquí ahora y vimos que el misterio de Dios el Padre, que es el mismo Cristo. Entonces hablamos de un Dios, pero tranquilo. Ustedes van a ir aprendiendo poquito a poquito. Así que ya vimos, ¿verdad? Que si usted no conoce la distinción entre lo que es el Dios Padre, que es el mismo Jesucristo, para la misma es decir conocer a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es Jesucristo.
Claro, porque se dice que hay que conocerlo a los dos, pues vamos a conocerlo. ¿Quién es? Hablamos de conocer. Cuando hablamos de conocer es reconocer, y aquí viene el detalle que nadie enseña. Conocer es reconocer que usted y el Padre son uno. Elohim. Elohim es uno compuesto por otros. Nosotros somos Elohim. Somos unidades del Padre. El Padre está repartido en todo lo que somos creyentes reales. No en cualquier creyente, en creyentes verdaderos. Los bautizados en Cristo, los nacidos de nuevo, los que perseveramos hasta el fin. Es por esto que dice, y a Jesucristo quien has enviado. Pero esto es una teología bien profunda, pero para que vayan teniendo un poquito, ¿verdad?, de entendimiento. Conocer es reconocer que usted y el Padre son uno. Es por esto que Jesucristo siempre vino predicando y diciendo que Él y el Padre eran uno, que Él era, que el Padre hacía las obras por Él, por medio de Él, que Él hacía la voluntad del Padre, que Él no hacía su voluntad. Porque ¿quién es ese hombre entonces? Y después lo vemos refiriéndose a Él mismo como a una tercera persona. ¿Esa tercera persona quién es? Bueno, pues ya usted lo ha descubierto. En otros estudios ya todo esto yo le he hablado cientos de veces. Pero la iglesia no quiere escuchar. Yo no puedo obligarlo, yo no puedo buscar un taladro y meterle la información por dentro. Mire el estudio de las tribulaciones de la iglesia de Mateo 24, el 15 al 21. Ahí yo explico lo que es la abominación desoladora y te va a aprender mucho. Mire el estudio que salió hoy del estudio de Apocalipsis y Daniel, la parte 4. Ahí también hay muchas revelaciones que usted debe de aprender también. Ahora vamos a Juan 17:5. Ok, ya vimos que el misterio del Padre. Perdón, vamos a Juan, nos vamos primero a Colosenses. Hay que conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Colosenses 1:27. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso yo nunca lo he oído en las iglesias decir este texto, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué es gloria? Gloria es ser uno con el Padre. ¿Y de dónde usted saca eso, hermano Cáceres? Usted es un hereje. Pues no, vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. Estoy cansado de decirles a todos que no simplemente escuchen todo lo que ustedes oyen de la plataforma o de los púlpitos. Hagan como los hermanos de Berea que confirmaban todo por las escrituras antiguas, a ver si todo eso que Pablo y Silas le estaba enseñando era verdad. Ese texto no está ahí de lindo ni de más. Ese texto nos está dando un mensaje a nosotros. Vamos ahora a Juan 17:5. Fíjate lo que Juan dice. Y sabemos que esta oración de Juan, del capítulo 17, habla de una teología bien profunda. Si usted no la entiende, busque la manera de entenderla. Juan 17:5. Fíjate y entienda bien las palabras. Porque cuando estudiamos la palabra, tenemos que ir palabra por palabra, verificando y buscando. Ahora pues, Padre, glorifícame con tu misma gloria. La traducción griega dice, glorifícame con tu misma gloria, no al lado tuyo, como dice la traducción en español, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión de Jesús antes que el mundo fuese? Para esto tendríamos que irnos al inicio de Génesis. Porque todos hemos creído que Adán fue creado hombre en el principio. Pero Adán fue creado en el espíritu en el principio.
Antes de su encarnación, ya Dios y el hombre o la imagen eran uno. Pero es una teología bien profunda que si usted no la entiende, mire, si usted no entiende esto que yo estoy hablando, mucho menos va a entender la teología de Génesis, de la creación. Así que Adán fue creado en espíritu. Antes de que el mundo fue, es decir, antes de que todo esto, no todo esto que estamos viendo, sino más bien antes de la creación de lo que es el mundo como tal. Porque todo lo que nosotros vemos es la manifestación de nuestro reino interior. Todo lo que nosotros vemos es construcciones de nosotros mismos. Ahora vamos a ir a Juan 17:13 para que continuemos. Y este texto también es importante que lo analicemos. Dice Juan, dice Jesús, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Y ahora hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿A quién Jesús le está diciendo esto? Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. ¿Cuál gozo se refiere Jesús? A lo que acabamos de leer, la glorificación con su Padre, para que dice, para que mi gozo, el gozo mío, sea cumplido en ellos mismos. ¿Qué parte de ahí no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? Vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses rapidito. Segunda de Tesalonicenses 1:12 dice, para que el nombre, fíjate que no dice para que Jesús, para que el nombre, es decir, el carácter, la naturaleza divina, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Padre, que es la misma ley, que es el mismo amor, la justicia y todo, los mandamientos y todo se resume en ese Espíritu, en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en nosotros. Y cuando hablamos de glorificado significa unión, ser uno. Dice Jesús, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Estamos hablando de una unidad. Uno. Y es lo mismo que encontramos en Efesios 2:6. Léalo. Así que entonces está hablando y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios, Elohim, recordemos que esta traducción de Dios al español, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, viene del origen Elohim. Y Elohim es plural, significa juez de jueces o Dios de dioses. Y yo sé que a la gente no le gusta usar esa palabra, pero tampoco conocen lo de juez de jueces. Es por esto que yo me empeño en buscar, en escarbar, en escudriñar, para poder traer la verdad. Algo que en nuestras iglesias no se está haciendo. Pero como el pastor dice esto, pues, y el maestro dice esto, pues, todos vamos a ir, el ciego, guiado por un ciego, y vamos a caer en el mismo hoyo. El 3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Así que entonces, después que vimos que el propósito de todo esto es conocer el misterio de Dios, que es Cristo mismo, ahora Padre nos dice que en Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Pues están escondidos en Cristo. Y ahora bien, si están escondidos en Cristo, amados, y esto es lo que yo quiero que nosotros recapacitemos y pensemos y analicemos cuando estamos estudiando la Escritura. Si están escondidos en Cristo, ¿dónde están escondidos? Vamos a Efesios. Efesios 1:19 al 23. Tengo que traérselo todo con el texto para que vean que yo no invento. Hay gente que dicen que yo invento. Mire, si usted me quiere escuchar, usted me escucha.
Si usted me quiere invitar a predicar o enseñar en su iglesia, usted lo hace, pero tiene que ir con la seguridad de que yo voy a decir la verdad. Sea lo que usted predique o lo que no. Yo no voy a cambiar el tema, no voy a cambiar el mensaje, ni lo voy a adornar, ni lo voy a vender, ni nada por el estilo. El día que usted decide invitarme a su iglesia, esto es lo que va. Si no, no me inviten. Tranquilo. Esto es para testimonio, no es por testimonio. Es para testimonio, y para testimonio significa para que cuando estén en aquel día delante del tribunal, usted no tenga excusa. Dice el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y esto es bien importante, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Todo esto ya yo lo expliqué en el estudio de Apocalipsis, no lo voy a repetir. Toda esa simbología están identificadas, en el estudio de Efesios. Y lo puso sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y esta es la parte que quiero que entienda. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. En el Espíritu, Cristo tiene pies. Analicemos, hermanos, analicemos. Es lo que yo quiero que analicemos. Analicemos lo que el texto dice. Porque hablamos de algo espiritual. Y dice que lo puso y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora viene el texto importante. Y lo dio por cabeza, es decir, por reino, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted es el cuerpo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy el templo. Yo soy el mismo Jesús espiritualmente hablando dentro de este cuerpo. Es la misma encarnación que surgió con Adán, es la misma encarnación que surgió con Cristo. Y nosotros somos iguales. Si usted lo quiere creer, lo cree. Si usted no lo quiere creer, busque otro, porque la Biblia es la que lo dice. Entonces, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿de qué estamos llenos? De la plenitud de Cristo. Y si en Cristo el que habita toda la sabiduría y el conocimiento, entonces ¿dentro de quién habita toda la sabiduría y el conocimiento, amados? Dentro de nosotros. Elemental, mi querido Watson. ¿Por qué nosotros a veces complicamos teológicamente las escrituras? Claro, porque como nosotros no nos gusta estudiar y lo que nosotros queremos es sentarnos allí a escuchar lo que el pastor y el líder y el maestro explica, sin saber si está bien o está mal, lo recibimos como bien y como bueno y válido. Es por esto que estamos en la confusión, por eso que vivimos en Babilonia. No tanto que vivimos en Babilonia, sino que estamos participando de la mesa y del vino de Babilonia. Bien importante que nosotros aprendamos a hacer las exégesis, amado. La hermenéutica hay que usarla, las exégesis, la analogía del texto, todo eso son instrumentos que, ¿verdad? No Dios, sino que el hombre ha creado. Pero Dios nos ha dado el instrumento perfecto, el instrumento más poderoso y es sobrenatural y se llama Espíritu Santo. La naturaleza divina es Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si usted no cree que usted es Él, en sus pecados morirá. Eso fue lo que Jesucristo hizo, que si usted no cree que Él es Él, en su pecado va a morir. Eso es el misterio de Dios, que es mismo Cristo. El misterio es que usted y el Padre son uno. Pero nosotros todavía estamos adorando a un Dios fuera de nosotros. Estamos pidiéndole a un Dios fuera de nosotros. Eso es idolatría. Cuando Cristo vino a morar en nosotros. Ya nosotros no tenemos que buscar a nadie, ni clamar a nadie, porque Cristo está en nosotros. Pero todavía estamos buscando un Dios fuera de nosotros. Es por esto que Adán fracasó, porque quiso buscar fuera de él lo que ya estaba en Adán. Y eso lo llevó entonces al fracaso. Es otra historia. Vamos a resumir esto.
Pablo nos ruega que perseveremos en el amor del Padre, amándonos unos a otros, el cual es el cumplimiento de toda su ley. Porque el cumplimiento de su ley en nosotros es lo que nos revela el misterio de Dios, quien es Cristo mismo. El propósito y el objetivo de Dios en usted es que formar la imagen del Hijo en usted. Nosotros estamos embarazados de Cristo. Cristo está a punto ya de nacer en nosotros. ¿Está usted preparado para ese nacimiento o está preparado para abortar? Que es lo que dijo Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Ese vomitar es abortar, para que lo vayamos entendiendo. Porque el cumplimiento de su ley en nosotros es lo que nos revela el misterio de Dios, que es el mismo Cristo, y que ese misterio es que nosotros y el Padre somos uno. Y cuando estamos conscientes de conocer, consciente, está hablando de que usted esté seguro, consciente en su vida de conocer ese misterio, se nos revelará de una manera sobrenatural que en nosotros habitan todas las riquezas y el conocimiento de Dios. Todas las riquezas espirituales y todo el conocimiento espiritual. No estoy hablando del conocimiento humano. Estoy hablando del conocimiento espiritual del Padre en usted y en mí. Usted no lo usa, yo lo uso. Usted lo tiene, claro que usted lo tiene. De la misma manera, todo lo que hay en mí está en usted. La diferencia es quién lo usa y quién no lo usa. Empiece a usarlo y se va a dar cuenta lo maravilloso que es usted mirar una escritura e interpretarla. Es estudiar algo y discernirla. Todas estas riquezas espirituales, porque todo lo verdadero, perdurable, está en lo invisible, en lo espiritual. Lo visible es una muy mala manifestación de la naturaleza humana. ¿Por qué Pablo insiste en que tengamos este conocimiento? Y esto lo digo, y este es Pablo ahora. Y esto lo digo, es decir, lo que acaba de decir, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Engañar es cuando alguien nos quiere hacer razonar en contra de nuestro conocimiento. Con argumentos persuasivos, es decir, argumentos convencedores, porque muchas veces nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando estamos enfrente a denominaciones diferentes. Por ejemplo, hoy yo tuve una visita de los testigos de Jehová y me estaban dando clases. Sí, me estaban enseñando. Y yo haciéndoles preguntas y toda esa cosa y los recibí en mi casa. Y me quedaron de volver otra vez y me están enseñando todo. Y yo, obviamente, no voy a ponerme a contra, tú sabes, yo sí los dejo y toda esa cosa, pero sí también le hago mis recalcos de la verdad y de las interpretaciones. Y vamos a estar reuniéndonos para ver, de verdad, porque Dios no nos llamó a rechazar, nos llamó a amarnos unos a los otros. Que tengan diferentes conceptos, diferentes creencias, no quiere decir de que lo dejemos de amar. Compartan aunque sus, ¿verdad? Sus pensamientos teológicos no armonicen. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Y aquí Pablo, ¿verdad?, nos está revelando algo bien interesante que nosotros todos debemos de entender dentro del concepto de lo que es la mente, la conciencia. Pablo dice que, aunque no está presente allí con ellos, pero dice que él los ve y se goza con ellos. Usted sabe que nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, si mis hermanos están reunidos en la República Dominicana o en Nueva York, que es donde ellos básicamente están todos, ustedes saben que yo puedo unirme a ellos en espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros visualizamos, tenemos la capacidad de imaginarnos y de visualizar. Usted se visualiza allí con ellos, reunidos todos completos. Y es lo que Pablo está tratando, ¿verdad? En la manera que le expresa. Mira, aunque yo no esté ahí, yo estoy ahí con ustedes. En espíritu, está hablando en la mente. Y esto para que nosotros entendamos las capacidades con las que Dios nos ha creado. Usted es el resultado de sus pensamientos, de sus imaginaciones, de sus visualizaciones.
también yo. Lo vine a descubrir tarde, pero estoy cambiando. Así que por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Entonces Pablo nos dice ahora, ya después que ustedes han entendido esto, que tienen el conocimiento que ustedes son uno con el Padre y de que ya el misterio de Cristo es que es la gloria de ustedes, permaneciendo en amor, y han descubierto entonces ahora que ustedes tienen todas las riquezas y todo el conocimiento en usted, potencialmente hablando. Y dice, y le dice eso para que no se dejen engañar con argumentos, argumentos que lo persuadan. Prepárense. Por tanto, y dice ahora, porque aunque estoy ausente con ustedes, dice que está gozándose con ellos, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Okay? Cuando hablamos de firmeza, hablamos de que usted está sembrado. Sus raíces están sembradas en vuestra fe en Cristo. Y es por eso que ahora Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros recibimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo usted recibió a Cristo? ¿Cómo yo lo recibí? Y esta pregunta, esto lo pregunta Pablo a los Gálatas. Le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta pregunta viene obviamente después que Pablo dice, mira, ¿quién te ha fascinado? ¿Quién te ha hechizado para que te desvíes? Vas a comenzar por el Espíritu y vas a terminar por la carne. Entonces, sabemos que lo recibimos por la fe. Vivimos por fe y no por vista. Esto es bien importante. El 7 que ahora viene. Y esto de vivir por fe es vivir confiado. No quiere decir que no le van a acontecer situaciones, pero cuando usted vive en fe, en confianza, sabe que el Señor está a cargo de eso. Usted tiene quien haga la batalla por usted. Está quieto y mirad mi salvación. Está quieto que yo voy a pelear por ustedes. Eso es tener fe y confianza en nuestro Dios. Que tenemos situaciones en la vida, que estamos muchas veces encerrados en el foso de los leones como Daniel. No miremos los leones. Daniel nunca miró los leones. Daniel miró a su Dios. Mientras que los leones estaban allí tranquilitos, sin hacer nada. Pero como son leones, si hubiese sido nosotros, pero solamente con el hecho de ser leones, estuviésemos pendientes a los leones. Y los leones representan pues todas estas situaciones que nosotros podemos enfrentar. Y esa escena de Daniel está ahí puesta para que nosotros aprendamos a mantener nuestra fe. Dentro de cualquier circunstancia, por más peligrosa que sea, mantener nuestra fe. No quiere decir que si usted ve que algo es peligroso, usted se va a meter ahí. Estoy hablando de lo que ustedes a veces tienen que enfrentar. Quiebra, matrimonios rotos, divorcio, muerte, desempleo. Esos son los leones que muchas veces pues tenemos que enfrentar. Lo tenemos que enfrentar como hizo Daniel. Miró a su Dios. Dios lo guardó, lo protegió y lo sacó. Siempre hay una salida. Arraigado, es decir, con raíces firmes y sobre edificado. Estamos hablando de una vida edificada sobre la cabeza o la piedra del ángulo, perseverando inmovibles en él y confirmados. Y confirmado significa asegurarnos de que sobre lo que caminamos es sólido, confiable, que aunque no lo veamos, estemos seguros de que es una realidad en nosotros. Es lo que Pablo nos está recomendando. Vivir arraigado en Cristo. Y arraigado y confirmado lo que significa es no sentándonos a la mesa a comer de la comida ni del vino de Babilonia. Significa no haciendo yugo desigual con el mundo. Significa no amistarnos no con los seres humanos, sino con el sistema babilónico. No hacer dioses ajenos delante de nuestro Dios, ni imágenes, ni adorarlas, ni servirles. Negarnos a nosotros mismos.
crucificar al mundo para usted y usted crucificarse para el mundo. Tomar su cruz y cargarlo. Eso suena mucho, ¿verdad? Suena muy difícil. Y es difícil, de verdad. Pero el que persevera hasta el final, ese obtendrá la victoria. Si usted persevera, usted obtendrá la victoria. Si usted no persevera, pues a mitad del camino, pues pierde la carrera. Arraigados, confirmados en la fe. Y en la fe significa pues persuadido por Dios, esperando con certeza lo que no podemos ver. Usted nunca ha visto a Cristo. Yo nunca lo he visto, ni tampoco lo veremos. Porque el humano, Jesús, es histórico. Jesús pasa a ser espiritual en nuestra vida. Esa es otra teología que la iglesia nos enseña. Es una teología bien bonita, bien preciosa, bien profunda, pero que todas las iglesias deben de entender. Porque nosotros todavía estamos esperando a un Jesús humano. Jesús fue humano y vino para librarnos y para salvarnos y murió, punto. Y resucitó en el espíritu de nosotros. Pero nadie entiende eso. Y en gratitud. O acciones de gracia, ¿verdad? Como dice ese, en gratitud. En gratitud es siempre reconociendo y dándole gracias a Dios por todo eso que Él hace en nosotros y ha hecho y todavía hará hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, y vamos a terminar la clase porque ya tenemos como 50 minutos. Esto es lo que Pablo nos quiere transmitir en el día de hoy. La importancia del conocimiento de Dios y del Hijo es, perdonando, ¿verdad?, la redundancia, es importante para usted y para mí. Porque si nosotros no conocemos a Dios, el Padre y al Hijo, y ya se lo acabo de definir, el misterio, si usted no lo quiere recoger, no lo recoja. Si usted lo quiere entender, busque la guía del Espíritu Santo. Usted tiene la palabra y yo le estoy buscando todos los textos. Búsquelo y analícelo. Haga usted el ejercicio, como siempre le digo. No quiera que siempre lo estén llevando uno arriba a pescar. Yo pesco la primera vez con usted y se lo doy, pero después de en adelante yo le tengo que llevar al río. Así que es bien importante el conocimiento de Dios y del Hijo. Es importante escudriñar las escrituras, amados. Exégesis, hermenéutica, analogía del texto. Todo esto bien importante en el momento en el que nosotros estudiamos y escudriñamos las escrituras. Porque si usted no lo hace, usted va a vivir en un sueño. En el sueño de Adán. Dios despierta el espíritu. Esto lo encontramos en Ageo, yo creo que. Yo creo que en Ageo, que dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué sumo sacerdote y el espíritu de todo el pueblo. Y esa es mi oración, para que Dios despierte el espíritu en usted. Porque su espíritu todavía está dormido. Usted todavía está durmiendo el sueño de Adán. Adán despierta en Cristo. Usted despierte en Cristo a un nuevo hombre, a una nueva criatura, y manténgase firme en esa realidad. Doy gracias a Dios por todos ustedes, gracias por el patrocinio. Comparte este estudio bíblico con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus familiares, sus hermanos de la iglesia, con todo el mundo. Haga viral este video. Porque lo que usted acaba de aprender aquí no lo va a aprender en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela dominical ni sabática. Ningún maestro se toma la libertad y el esfuerzo de preparar este tipo de estudio para traérselo a usted ahí, a la mano, a la boca. O sus líderes también lo hacen. Bueno. Nada, ha sido un placer compartir con ustedes en esta escuela bíblica de hoy, porque ya ahorita, porque verdad, ahorita nos vamos para el templo,
yo también voy a coger mis clases bíblicas, ¿verdad? Porque yo, aparte de ser maestro, pues yo cojo también clases bíblicas. Y vamos entonces a adorar, que estamos en campaña de educación bíblica. Muy interesante eso. Pero bueno, pero nada, será hasta la vista. Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Bye.